Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains August 8th through the 14th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. ¿Me puedes explicar un poco cómo entraste en los grupos por la paz, todo un poco tu trayecto biográfico y eso? Bueno, como te comentaba, ¿quieres que empiece desde que empiezo en organizaciones políticas? Sí, exactamente. Sí. Y luego cómo llegas a esa lucha en contra de la OTAN, por la paz, y vale. Bueno, y vamos viendo cómo va desarrollándose el discurso. Bueno, pues yo empiezo con 17 años a relacionarme con las juventudes revolucionarias, que eran las juventudes del movimiento comunista. Uh-huh. Y también empiezo al principio trabajo un poco en el mundo sindical, en comisiones obreras. Uh-huh. ¿Estos en qué años? Pues estoy hablando del 1976 y 1977. Uh-huh. Hasta el 79 más o menos. A partir de ahí ya empiezo a vincularme más al movimiento feminista. Uh-huh. Sigo estando en contacto con comisiones obreras, pero ya más desde el punto también incluso feminista, a través de la Secretaría de la Mujer. Y entonces empiezo a trabajar en lo que se llama la Asamblea de Mujeres de Burgos, uh-huh. que es una organización feminista que está coordinada con otras organizaciones similares en diferentes partes de España, que se coordina a través de la Coordinadora Federal de Organizaciones Feministas. Y en esta asociación es una asociación que es de carácter plural, uh-huh. aunque, por ejemplo, hay mucha gente del movimiento comunista, también hay gente independiente, porque no pretendemos nunca hacer una asociación feminista que sea del movimiento comunista, sino que sea una asamblea, una organización más abierta. Uh-huh. Y entonces ya empiezo a trabajar más directamente en la Asamblea de Mujeres. Uh-huh. La Asamblea de Mujeres, que aparte de trabajar los temas feministas propios del momento, ¿no?, que principalmente son divorcio y aborto en esos momentos, uh-huh. De todas formas, desde su inicio siempre participa en cualquier movimiento progresista que haya en la ciudad. Quiero decir que si hay una manifestación pro autonomía, participa. Que si hay una manifestación o una actividad por una cuestión vecinal o de urbanismo de la Ronda 2, algo así, ¿no?, simbólico de aquí, pues también. O sea, la caracterización es que la asociación va a participar en cualquier otra actividad que haya del mundo progresista en la ciudad. Entonces, participamos un poco de forma conjunta con los demás, ¿no? Aparte de las actividades propias de la Asamblea, que también se invita a que otras organizaciones participan, ¿no? Con la entrada en el gobierno de Felipe González, y que gana las elecciones en el 82, pues ya ves que en el 83 ya se empieza a hablar por parte del Partido Socialista de la entrada de las mujeres al ejército. Uh-huh. Entonces ahí es cuando ya empezamos a debatir el tema de si estamos por la igualdad y se nos propone entrar al ejército, ¿no? Uh-huh. Pues se nos pone una disyuntiva que tenemos que debatir, uh-huh. y que salimos respondiendo. Y salimos respondiendo diciendo que no queremos entrar al ejército, que hay entrado una pequeña contradicción, ¿no? Porque, claro, quiero decir que, claro, en el feminismo pensábamos, digamos, que nuestros intereses, a veces es la confusión de que los intereses con los que tú tienes propios pueden ser los intereses de todas las mujeres. Claro, dentro de todas las mujeres puede haber mujeres que sí que quieran entrar al ejército, pero bueno, teníamos ahí ese pequeño defecto que yo creo que
que le teníamos, y todavía hay gente que actualmente también se tiene, ¿no? De que unos intereses, de hablar en nombre de los intereses de todas las mujeres como grupo propio, pues ahí nos decantamos diciendo que no queremos entrar al ejército. Y bueno, los debates que se entran es que lo que no quieren es la igualdad, que lo que pretenden es una modernización para la entrada en la OTAN, y que además nos unimos al movimiento europeo que hay en esos momentos contra la OTAN, los bloques militares, la militarización, pues un poquito ya empezamos a entrar con el tema del pacifismo, y que empezamos a oír las concentraciones de mujeres también que hay en Inglaterra, etcétera, ¿no? En Greenham. Sí, entonces empezamos ahí a sumarnos un poco en ese tema, y entonces hacemos una pequeña campaña contra el ejército. Luego, posteriormente, pues cuando surge el movimiento anti-OTAN, ya en el año 84, en Burgos se constituye la Asamblea Anti-OTAN, pues desde luego la Asamblea de Mujeres como tal empieza a participar también como una organización más que apoya esas campañas anti-OTAN, ¿no? Y no solo es que apoyemos esas convocatorias, sino que además tenemos nuestros propios folletos. O sea que hacemos folletos propios diciendo por qué las mujeres no queremos estar en la OTAN, y porque creemos que aunque intentamos evitar algunos debates que se dan en parte del movimiento feminista, que son muy esencialistas, en el sentido de decir que las mujeres por sí somos pacifistas, estamos en contra de la guerra, etcétera, aunque luchamos contra ese esencialismo que no nos gusta, pero bueno, sí que caemos un poco de que la guerra es un poco cosa de los hombres, ¿no? Y que las han entablado hombres y tal. Bueno, todo también eso hoy pues habría que puntualizar. Pero en todo caso, entramos en todas esas campañas, participamos activamente como mujeres, y de hecho hacemos nuestros propios folletos, como te he comentado, de por qué y además, claro, también tenemos que tener en cuenta que estábamos luchando por derechos muy básicos que en España todavía íbamos muy retrasados respecto a nivel de Europa, de necesidad de guarderías, de centros para atención a las mujeres, etcétera. Entonces, claro, decíamos, mientras no nos den esos otros derechos, ¿no?, que tanto necesitamos, divorcio, aborto, centros de planificación, etcétera, etcétera, y nos dan uno de entrada al ejército que no nos interesa, pues claro, la balanza era algo que no nos gustaba, ¿no? Y luego, bueno, en todo eso vamos participando, como te he comentado. El lema que define en Burgos, pero también en otras partes de España, es ni paz que nos oprima, ni guerra que nos destruya, propio como feminismo, con la idea de que no queremos guerra, pero tampoco la paz que hay ahora, que para que haya una justicia realmente, pues, y que la paz sea realmente, queremos ir más allá de lo que en la actualidad tenemos. Y luego ya pues seguimos debatiendo. Todo esto también hay siempre debates internos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace el segundo encuentro en Barcelona del Movimiento por la Paz, del movimiento pacifista en Barcelona, pues ahí ya empieza a haber una divergencia incluso dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Desde las ideas de que hay que estar por la paz y contra la guerra siempre, pero claro, en esos momentos ya sabes que a nivel en Latinoamérica pues ahí están las guerrillas de El Salvador, de Nicaragua y tal, y entonces hay parte del movimiento diciendo sí, queremos la paz, pero bueno, si es para entrar en guerrillas o procesos revolucionarios o de liberación nacional, pues bueno, se justifica, ¿no?, la entrada de las mujeres en esos. De hecho, hay una discusión y, por ejemplo, la DOAN, la Asociación de Barcelona, de dones antimilitaristas de Barcelona, presentan a
a ese encuentro, una ponencia, y es yo creo que un poquito a la que nos alineamos más en Burgos, ¿no? La idea de que sí, que estamos por la paz y contra la guerra, pero que, bueno, entendemos también la participación en movimientos revolucionarios o de liberación nacional, etcétera, ¿no? Frente a otras posiciones que comentan que no, que siempre y en toda ocasión hay que ir contra la guerra, ¿no? Ese debate también lo tenemos, y luego pues ya continuamos también en la otra campaña que también será más en concreto, que es la de 1986, ya cuando el referéndum de la OTAN, que también participamos, propiamente dicho, pues continuamos un poco participando en las actividades generales que se organizan, pero también haciendo a veces llamamientos especialmente a las mujeres, ¿no? Para participar, que es una cosa nuestra y que tampoco se puede dejar en manos de los hombres, etcétera. O sea que durante ese tiempo participamos también. ¿Cómo luego continuamos? Claro, cuando se produce la pérdida del referéndum de la OTAN, pues hay un debacle, porque hay un gran desánimo, porque que supone para el movimiento por la paz en general, pero bueno, como luego posteriormente en los años 90 empieza el movimiento de la insumisión, pues también seguimos participando y apoyando, como antes hemos estado. O sea, durante toda su trayectoria la Asamblea de las Mujeres siempre ha estado participando en todos los eventos, ¿no? Y en el movimiento de insumisión, pues también. Y, por ejemplo, no sé si te lo mandé, pero creo que te lo envié, ¿no? Que hay un momento incluso que hacemos 8 mujeres que se declaran insumisas para presentarse, ¿no? O sea que, como diciendo, no lo queremos ni para nosotras ni para ellos, ¿no? Pero que participamos ahí también. Y eso sería un poquito general. Yo creo que participamos en el movimiento feminista, pues dentro de todo lo que era la movilización general del movimiento pacifista. Hay que tener en cuenta también que hay 3 movimientos, ¿no? El ecologista, el pacifista y el feminista, que en los años 80 y los 90 van muy unidos de la mano, ¿no? O sea, que te comentaba los colores, siempre se participa intentando que siempre se vea, digamos, el color lila en todas estas movilizaciones. Y entonces, volviendo atrás, pues has dicho que entras en los grupos feministas en principios a través de comisiones obreras. Con solo 17 años, ¿eras estudiante? No, con 17 años yo estoy trabajando en una fábrica. Mira, de hecho acabo de publicar un libro que es la experiencia de una huelga general, de una huelga que se produce en esa fábrica, que estamos 2 meses y medio y tal y cual. Entonces, a mí esa huelga me marca mucho. En Burgos. ¿Qué fábrica era? ¿Qué fábrica era? Ori. ¿Y qué producía? Era de ropa interior, de textil, sujetadores y bañadores. Te puedo mandar una pequeña reseña si quieres. Sí, por favor, muy interesante. Vale, entonces yo estoy estudiando COU y tal, y al mismo tiempo estoy trabajando porque, bueno, mi padre fallece y tengo una situación familiar mala, y entonces entro a trabajar en la fábrica. Y esa huelga pues me marca, porque me pongo en contacto con el movimiento comunista que te he dicho. ¿Qué pasa? Que para mí entras, perdona si te interrumpo, en contacto con el movimiento comunista a través de otras mujeres o hombres. Sí, de compañeras que están en la fábrica. Que te ponen en contacto, digamos, con los sindicatos. Sí, ellas son. Y ya, digamos, era ya muerto Franco. Sí, en el año 76. Claro, porque tú eres de 1960. ¿De nacida? Sí. No, del 59. 59, vale. Sí. Y claro, lo que te comento, ¿no? Me marca, primero porque en esa fábrica las líderes quedan las expulsan, las echan,
Y por otra parte, al ponerme en contacto con el movimiento comunista, entró un poco lo que se llama la época obrerista. Ujú. La época obrerista yo la llamo como la importancia de estar en las fábricas para hacer la revolución. Claro. La base del movimiento obrero, que es en esos momentos, en los años 70, ¿no? Sí, pero antes, digamos, de trabajar en la fábrica, no tenías ningún tipo, bueno, eras muy joven, ningún interés político o ningún acercamiento a la política, es decir, es a través de la experiencia directa con el trabajo duro de la fábrica que empiezas a... Sí, a ver, mi abuelo le mataron en la guerra civil y mis padres fueron a Francia, de hecho yo nazco en Francia. Pero bueno, pues has oído en casa que que Franco es malo, que todo eso, pero vamos, yo era muy joven y en esos momentos sí, claro. No le dedicas mucha importancia a ese tema. Pero claro, me pilla la transición y ya me voy involucrando, ¿no? Y entonces lo que hago es aparcar un poquito mis estudios. Una vez que apruebo, en lugar de entrar a la universidad, aparco mis estudios y me pongo a trabajar en ese momento en la fábrica, pues con la idea de que el empresario no gane, o sea, como diciendo, pues han echado a mis compañeras, pero yo las voy a sustituir, ¿no? Y tal. Entonces, en esos primeros años, ya te digo, me dedico un poco más al movimiento obrero como tal, cuando en su momento se llamaba así, movimiento obrero como tal, y luego luego, cuando trabajo en la Secretaría de la Mujer, a ver, la Secretaría de la Mujer tiene poca vida, es algo que impulsamos y que en ese momento... ¿La Secretaría de la Mujer en comisiones obreras o en el movimiento comunista? En comisiones obreras. Claro, porque teníamos que luchar mucho contra el propio sindicato que... Claro, por eso, ese es el otro aspecto que me interesa. Entonces había una Secretaría de la Mujer en comisiones obreras en Burgos. Sí. Que había nacido cuando era muy reciente. En el 79 sí. Se constituye. Porque, 78, pero por ahí. Porque dentro del sindicato también supongo que era todo monopolizado por los hombres. Claro. Y sí. Si me puedes explicar alguna situación o por qué pues sentís la necesidad de crear una Secretaría de la Mujer. Bueno, eso también entra, es algo que también debatimos en el movimiento comunista, ¿no? La importancia de tener espacios propios de mujeres para debatir sobre pues en ese momento, sobre las discriminaciones que se tienen por el hecho de ser mujeres y por las dificultades que a veces tienes para hablar en entornos muy masculinizados y tal, ¿no? Y luego para ir metiendo pues las reivindicaciones propias de las mujeres también en las empresas. Entonces, en esos momentos son situaciones duras porque, claro, llevamos también las reivindicaciones que teníamos en la calle al sindicato. O sea, por ejemplo, proponemos al sindicato que apruebe la ley, que, por ejemplo, que presente algún escrito a favor del divorcio, a favor del aborto, o en congresos que se manifiesten también a favor de esas cosas, ¿no? Eso a veces, pues, suponía que, claro, a veces hasta que nos insultaran, que nos llamaran, claro, como son unas putas, necesitan el derecho al aborto. O sea, algún comentario he oído. Es decir, que eso también es muy interesante, porque yo creo que todavía no hay en la historia, por ejemplo, de los partidos de izquierda, pues hay algo, pero no bien las dificultades de las mujeres dentro de los partidos supuestamente progresistas, que en cambio tenían una visión bastante, no sé, mi idea desde muchos años después, moralizadora también de la sexualidad, de todo, vamos. Claro. Que no era muy distinto al final que otras organizaciones, ¿o sí? Tenían igual, no eran igual que todas, pero por ejemplo en lo que es el comunismo más tradicional, que sería el Partido Comunista, la idea es que
bueno, lo importante es, como digamos, hacer la revolución, y una vez que estemos todos mejor ya vendrá las mejoras para las mujeres, ¿no? Como que se solucionaran luego, que hay prioridades, y en estos momentos es mejorar las condiciones de los trabajadores en general, y luego ya se mejorarán las condiciones. Entonces, en el movimiento comunista yo creo que sí que se da un cambio importante. Desde el año 1976, en concreto desde septiembre, lo digo porque sé las fechas porque estoy haciendo un trabajo al respecto, ya por ejemplo se plantea que todos los meses, cada 15 días que se edita el periódico del movimiento comunista, ya se va a meter una sección propia de feminismo. Y poco a poco se crea lo que se llama una estructura autónoma de mujeres. O sea, dentro de la estructura de lo que es el partido, va a haber una estructura que es autónoma, en la que decidirá cosas que los demás hombres que lo tienen que aprobar, porque somos autónomas y decisorias en lo que digamos. Eso se mantiene durante un tiempo que a veces tiene su punto bueno y otras veces su punto malo, porque dices, bueno, lo que decidamos no tiene por qué ser, hay que discutirlo también con hombres y mujeres, ¿no? Pero en ese momento en el movimiento comunista sí que se da, de tal forma que aparte de las reuniones que hay de hombres y mujeres, hay unas reuniones paralelas de solo mujeres. Y entramos dentro del movimiento comunista, eso. Dentro del movimiento comunista. Sí, es lo entonces, que se llamaba... No entiendo, perdona una cosa, estabas al mismo tiempo en comisiones obreras y en el movimiento comunista. Sí. Es decir, tenías varias militantes. Sí. Vale. Que no existía. Y luego la asamblea de mujeres. Entonces 3, vamos. 3. Sí, sí, efectivamente. Claro, ¿qué pasa? La Secretaría de la Mujer era una militancia muy pobre, lo que te comento. Era en cuestiones de congresos, presentar cuestiones específicas, era en alguna asamblea de delegados, pero era muy poquita cosa. O sea, el sindicato no daba mucho de sí, digamos. Y de hecho, por ejemplo, aquí, no sé si te has fijado, muchas de las actividades que intentamos hacer para el 8 de marzo se hacen entre Secretaría de la Mujer y Asamblea de Mujeres de Burgos. O sea, hay bastante unificación. Pero prácticamente la gente que está en la Secretaría de la Mujer estamos también en la Asamblea de Mujeres. Entendido. Sí, menos alguna, y también somos 4 o 5, ¿eh? No te creas que somos 20, no, somos muy poquitas. O sea que la Secretaría de la Mujer es algo que es algo que intentamos impulsar para que en el sindicato tenga visibilidad el tema del feminismo, pero tiene poco trabajo y pocas posibilidades de hacer nada. Entonces, el trabajo donde sí que se desarrolla y me lleva mucho más tiempo es la Asamblea de Mujeres, porque la Asamblea de Mujeres es una reunión semanal, es, además de la reunión semanal, hacer otro tipo de actividades, o sea, que eso sí que me lleva más trabajo. Entonces, es decir, esta asamblea sigue vive desde los 70, desde la segunda parte de los años 70 hasta ahora. ¿La Asamblea de Mujeres? Sí. Esta asamblea de mujeres de Burgos sigue viva desde el final. No sigue viva ya. Sí, empieza a funcionar desde 1978, así que yo sepa oficialmente, y termina en 1998. Vale. La disolvimos. Sí, llegó un momento en que decidimos las que estábamos que bueno, el trabajo feminista tenía que ir por otras vías y la disolvemos. Y entonces, volviendo en cambio atrás, tenías estas distintas militancias y, digamos, dentro del movimiento comunista había un interés, digamos, especial que no se daba, por ejemplo, en comisiones obreras hacia las mujeres. ¿Y por qué había esta diferencia, en tu opinión? Bueno, pues yo creo que hay varias líderes dentro del movimiento comunista. Había más mujeres que... Sí, pero sobre todo porque se despierta en 1976-77
se empieza a participar ya en lo que son las jornadas feministas y a nivel, no solo de Burgos, sino a nivel de toda España, se está con la idea de que en el feminismo hay que participar de cabeza, ¿no? No sé si suenará Empar Pineda. Sí. Bueno, pues Empar Pineda era el movimiento comunista y entonces la idea es de que hay que participar. Pues sí, doy también un curso que no tiene mucho, bueno, tiene en parte que ver, pues en la Complutense de un curso de historia del movimiento LGBT, entonces en Empar Pineda, en la parte, pues hablamos también de ella. Y bueno, pues Empar era una líder del movimiento comunista. Entonces ella y un grupo general es la que con más mujeres, lo digo porque ella es la más conocida fuera, pero junto con Monse Oliván y otra gente, que por cierto, su hermana creo que está en el movimiento pacifista. Bueno, pues se decide que el tema de las mujeres es muy importante, que no se puede dejar para después de la revolución y que hay que trabajar decididamente y que hay que trabajar fuera en el movimiento feminista, por eso las asambleas son las organizaciones que haya, y también dentro del partido. O sea, hay que convertir a los hombres en feministas, hay que convertir el partido en feminista. En ese sentido, por ejemplo, incluso algo que es posterior, ¿no? Lo personal es político, también entramos a debatirlo, de que no se puede ser un revolucionario, así como en otros partidos. Por ejemplo, el otro día que hacía una entrevista a una del Partido de los Trabajadores, me decían que eran muy machistas y no entraban en la vida personal. Nosotros sí entramos en la vida personal, de si se hacen las tareas domésticas, a veces una revisión que crea conflictos con nuestros propios compañeros, ¿no? Pero como diciendo, no se puede ser revolucionario en la calle y en casa ser un machista. Claro. ¿Y de qué forma pues se entraba en el privado? Es decir, a través del movimiento comunista. Es decir, ¿qué tipo de actividades? Es decir, había como una actividad de concienciación, no lo sé, de sensibilización, Sí, había debates regulares sobre diferentes temas, pero luego también en esta estructura autónoma de mujeres que te comento, en la que nos reuníamos, ahí revisábamos también, ¿no? Si había que apoyar a alguna mujer, pues si tenía problemas con su marido, o que esta persona estaba incluso en el comité provincial, pero luego en casa no participaba en las tareas domésticas, cosas así. O sea, entrábamos en ese tipo de cosas. Y había muchas mujeres con problemas en familia. Pues no muchas, pero sí que se daba el debate. O sea, bueno, hombre, no es que se entrara diciendo tienes que hacer el 50%, ¿no? Y hacer el amor siempre de esta forma, pero sí que se debatía y diciendo que había que avanzar y que, bueno, porque claro, los hombres decían es que yo trabajo, es que además tengo que participar en las reuniones y claro, si eran líderes estaban muy ocupados. Claro. En aquella época, pero bueno, diciendo, pues aparte de eso tienes que cuidar a tus hijos y no sé qué, no sé cuándo, entonces bueno. Efectivamente. Y entonces estabas diciendo que uno de los debates era también la cuestión del ejército y de la mujer y el ejército. ¿Te acuerdas un poco cuáles eran los puntos de este debate o dónde uno podría leer este debate, si hay alguna publicación o algo similar? Yo te mandé el otro día alguna hoja de las que repartimos sobre ese tema. Sí. Y aparte de lo que se recoge sintética, bueno, no es una hoja, es un comunicado de la prensa, creo, lo que te mandé. Exactamente. Sí. Pues aparte de eso, no recuerdo así más. O sea, recuerdo que éramos conscientes del problema que suponía el reivindicar la igualdad, pero que luego no quisieras acceder al tema del ejército, a la entrada de las mujeres al ejército, ¿no? Pero bueno, utilizábamos el debate de bueno, es que no lo queremos tampoco para los hombres, ¿no?
pero, pero bueno, porque el tema de los intereses de las mujeres es un debate que tenemos mucho más tarde, ya en los años 90. Ujú. El debate posterior, que ya es un poco autocrítica incluso dentro del movimiento feminista, de a veces confundir los intereses que se dicen defender en el movimiento comunista sin tener en cuenta la diversidad de mujeres, ¿no? Ujú. La diversidad de mujeres que somos y que bueno. Ujú. Y, y, y en tu caso concreto, ¿por qué estabas contra del ejército y de la mujer dentro del ejército? Si lo puedes explicar. Pues yo creo que sobre todo Tu posición, ¿eh? Sí, mi visión. Yo creo que sobre todo porque todavía en esas épocas considerábamos que casi todas las fuerzas de seguridad y del Estado eran muy franquistas todavía, que no se había hecho depuración. Entonces, en general, estábamos muy en contra de... El golpe de Estado había sido hace poco. No, o sea, igual en lugar de pensar, ahora lo pienso, de que igual entrando podríamos democratizar esas instituciones, lo que nos planteábamos es que estábamos en contra de las instituciones como tal. Uh-huh. Y no queríamos participar, un poco ser demasiado puristas igual, ¿no? O sea, demasiado puristas en el sentido de no mezclarte con cosas. De todas maneras, sí, en general no es algo que tampoco éramos hijos de militares ni nada que puedan querer tener la carrera militar, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que las primeras mujeres que entran en el ejército son hijas de militares que pretenden continuar, o sea, ejercer su carrera y su vida militar. Pero bueno. Bueno, hay también varias hijas de militares que están en contra luego del ejército. Yo creo que Petra Kelly misma era hija de un militar. ¿Sí? Sí, bueno, su marido era un militar. Bueno, luego hay toda la historia que no se sabe bien. Pero efectivamente hay hija también en contra a través de la experiencia misma del, no sé, de vivir en una familia de militares, no lo sé. Qué interesante, sí. Sí, que yo creo que sí, ¿eh? Y luego me estaba contando que había contactos con organizaciones europeas. ¿Y de qué forma había ese contacto? ¿Tú viajaste a algún lugar para...? No, ¿Fuiste a Inglaterra? Más era de leer artículos de prensa. ¿Y te acuerdas que leíais? Sí. Más era a ese nivel, ¿no? De estar en ese momento de leer mucho los periódicos y todo lo que hace días, porque no tenías internet ni nada. Entonces, sobre todo era a través de prensa y luego más de encuentros aquí. Uh-huh. Que en jornadas que sí que venían gente de otros lados, pero no de ahí fuera. Uh-huh. ¿Y quién venía? Pues ahora ya no me acuerdo, tendría que mirar. ¿Y te acuerdas cuáles eran las referencias internacionales o los artículos que para vosotros eran más interesantes? Para vosotras. Pues no. Sé que alguna vez, fíjate, tengo el recuerdo, pero luego ahora repasando los artículos no he visto como que hubiera un debate entre ser pacifista y ser antimilitarista. Uh-huh. Pero como diciendo, pacifista es el que está siempre a favor de la paz y el antimilitarista, pero luego veo que en todos los escritos que tenemos decimos que somos pacifistas y antimilitaristas. Pero sí que creo que hay como un debate en ese sentido, ¿no? Entre las que... ¿Y qué diferencia había entre ser pacifista y antimilitarista? Pues yo creo que el que estaríamos, fíjate, aunque estábamos en contra del ejército, sin embargo sí que veíamos bien la participación en los movimientos de liberación nacional, de revolucionarios, porque encima también creíamos que podría ser eso, o en un momento determinado en utilizar la lucha armada. O sea que... Todavía en los 80, eso. Claro. Uh-huh.
Claro, yo no fui, pero hubo mucha gente que fue a Nicaragua y a El Salvador. Entonces, eran años que estaba en auge, ¿no? La solidaridad con todos esos países. Entonces, son esas pequeñas contradicciones que te entran en la práctica respecto a las teorías, ¿no? Entonces las tienes que variar diciendo, bueno, pues sí, no, estás en contra de la guerra, pero en este caso, entonces, ¿cómo lo teorizas, ¿no? Para que cuadre. Sí, sí, efectivamente. ¿Y qué tipo de mujeres habían estos grupos? ¿En la Asamblea de Mujeres de Burgos? Sí, en la Asamblea de Mujeres de Burgos. ¿Qué edades tenían? ¿Qué experiencia tenían? ¿Y por qué se acercaron al feminismo? Pues era muy variado. A ver. Porque tú eras muy joven, súper joven. Bueno, yo ya cuando estoy en la Asamblea ya tengo más 19, 20 años. Bueno, ya. muy joven. Sí, para entonces que florecíamos tan rápido, pues no éramos tan niñas, pero bueno, sí. Y pues había, en un principio hay bastantes profesoras, también mujeres del movimiento obrero, pero también hay mujeres trabajadoras y más. ¿Quién más? Yo creo que en general bastantes trabajadoras, así, amas de casa, así como tal. Exacto, era eso. No. ¿Y mujeres que, por ejemplo, llegaban del movimiento vecinal? No, había mujeres en el movimiento vecinal que también empezaban a trabajar y a plantearse trabajo feminista o a participar en algunas cosas, pero estaban más centradas en el movimiento vecinal. Quiere decir, pero a veces cuando organizábamos cosas más amplias, por ejemplo una manifestación o un encierro o cosas así, sí que venían. Podíamos, o sea, invitábamos a gente de fuera y entonces sí participaban. De hecho, por ejemplo, éramos un grupo pequeño, no te creas. Yo creo que cuando más seríamos 15 personas. O sea que, pero sin embargo, teníamos una reunión mensual que era de debate más ampliada, y en esa sí que llegábamos a tener 45 personas. Éramos bastante más gente, o sea que, y teníamos, digamos, entonces se decía como buena fama, ¿no? O sea, de trabajadoras, de ampliar debates, de abiertas. Yo creo que una de las características que entonces teníamos era que éramos muy abiertas, sobre todo ahora que estoy también, bueno, sigo un poco el feminismo, aunque ya de lejos, sin participar en ningún grupo. Me encuentro con un feminismo muy cerrado desde mi punto de vista, con ideas muy cerradas, y entonces yo creo que éramos muy abiertas. La idea que tengo con mis compañeras, porque luego los viernes, como éramos jóvenes, nos íbamos por ahí a tomar copas, claro. Era la idea de que, ay, conozco a esta, vamos a ver qué dice fulanita, o estas teorías vienen de Milán, o estas teorías vienen tal, vamos a debatirlas. La igualdad, la diferencia, o sea, lo debatíamos, ¿no? ¿Y cómo era debatir? Es decir, ¿cómo eran las reuniones? Pues en las reuniones traíamos textos y discutíamos sobre esos textos. ¿Y qué textos eran? Pues un poco de todo. ¿Te acuerdas algunos que te marcó de forma particular? ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, ¿te acuerdas algunos que te marcó, de estos textos que te marcaron de forma especial? No en especial, porque ya te digo que debatíamos en general bastantes, vale, o sea, debatíamos habitualmente. Otra cosa es que en esos debates mensuales, que te digo que eran más amplios, pues ya sí que eran más concretos, más específicos, ¿no? Hombre, luego los debates eran, quiero decir que no es que debatieras un día sobre el aborto, es que sobre el aborto tenías que discutir muchas veces, porque hay muchos aspectos que debatir. Y lo mismo sobre el tema antimilitarista o la OTAN, ¿no? O sea, que hay muchos temas, o sea, hay muchos textos para debatir. No un día debates y ya lo tienes claro, sino...
Y digamos, y luego la Asamblea también participaba en estos encuentros por la paz y en contra de la OTAN. ¿Y te acuerdas cuál era la posición con respecto a Estados Unidos de la Asamblea Feminista? La posición de Estados Unidos en relación a la agenda feminista. Y no, al revés, es decir, ¿cuál era vuestra visión de los Estados Unidos en estos años? Es decir, ¿por qué al final la Asamblea Feminista decide de participar en los grupos en contra de la OTAN? Bueno, sí, la verdad es que éramos bastante anti-yanquis en ese momento. También estaba Ronald Reagan en ese momento, creo, y entonces, bueno, tanto en este tema militar como en otros temas era de ecología, las barbaridades que decía, o tengo el recuerdo que debió decir, bueno, que, no sé si te recuerdas, pero llegó a comentar que el problema de la contaminación era, ¿te suena? No, dime. Era que había muchos árboles, o no sé, No me suena, pero no se puede buscar de alguna forma. Sí. Entonces había como una conexión también desde la perspectiva ecologista. Y a nivel de feminista, pues también dejaba mucho que desear. Llegó en su época, creo, a ver, tendría que luego buscar exactamente, pero llegó a hacer alguna norma sobre las relaciones sexuales. Me suena también. Puede, no. También, que como que sí, la forma adecuada de tener relaciones sexuales era la de misionero. Vale. Sí, lo que pues me interesa entender es la conexión entre el feminismo y la cuestión anti-OTAN, porque pues el ser feminista de alguna forma iba en conexión con el movimiento anti-OTAN. Pues ya te comento que yo creo que sobre todo, yo creo que es la época que coincide en toda Europa, ¿no? La de los gastos militares, la instalación de misiles, sí. Y se le suele llamar la Segunda Guerra Fría, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es la preocupación por eso, y yo creo que en España se une el que se aumenten tanto los gastos militares con la entrada en la OTAN y la necesidad de servicios sociales, que teníamos tanta escasez todavía, claro. ¿No? O sea, cuando el estado del bienestar en España está muy... Claro, con el franquismo prácticamente no había. Claro, no había. Más que decir escaso, es que no había. O sea, exacto. Es que empieza con los socialistas. A partir del 86 y del 88 a crearse cosas. Exactamente. Entonces, pues, era que pues no había que gastar dinero público, digamos, para guerras. Claro. Y con respecto, en cambio, a la relación que antes también me comentaba, era muy interesante, de la mujer y la paz. Es decir, que como decías, de alguna forma ahí está, pues en el feminismo, desde el comienzo de las primeras olas feministas, esta conexión entre la mujer es en sí misma la paz, de alguna forma. Y también debatíais esto. Sí, todavía puede haber algo de esencialismo, en el sentido de que las mujeres somos un poco más pacifistas que los hombres, por naturaleza, de que estamos más unidas a la vida y menos a la muerte. ¿Que puede haber algo de fondo? Sí. Pero, por ejemplo, cuando luego en los años 90 llega el tema del ecofeminismo y ahonda más en esta vía, por ejemplo, desde aquí somos bastante críticas en ese sentido. Sí. Nunca nos hemos... Son cosas que te pesan, ¿no? Una y otra, ¿no? O sea, como diciendo, a veces te pesa, pues porque hay unas ideas generalizadas de las mujeres son, los hombres son, ¿no? Y bueno, tiene también sus pequeños problemas, ¿no? Diciendo, porque las mujeres, claro, han hecho menos la guerra,
han propiciado menos guerras, pues porque no estaban en el poder. Pero cuando las mujeres han estado en el poder también han ejercido las guerras y han matado a personas y tal, ¿no? Entonces yo particularmente siempre he sido crítica con eso, y en la Asamblea de Mujeres yo creo que también todas nos movíamos en esa onda. Ya te he comentado que cuando debatimos el tema de las jornadas pacifistas, digamos que la ponencia que más nos gusta es la de Donas Antimilitaristas de Barcelona. Está firmada por la Asamblea de Mujeres de Burgos, aunque pone que se presentó en el segundo encuentro del Movimiento por la Paz en Barcelona. Pero es con la que nosotros más nos sentimos a debatir, porque claro, cuando nosotros hacemos estos debates ampliados que te comento, con 40 personas, siempre proponemos un texto para debate. El debate es abierto, pero siempre pues mandamos un texto a la gente con unas cuestiones para preguntar, ¿no? Pero no sé si te manda uno, pero podíamos preguntar. ¿Tú crees que la mujer tiene que entrar al ejército? ¿O qué piensas del movimiento por la paz? Bueno, hacíamos preguntas, ¿no? Para luego debatir. Y se creaba efectivamente un debate. Claro. Entonces, si nosotros, en cierta forma, si tú mandas esa ponencia, es porque es con la que más te identificas. Claro, claro. Y entonces ¿cuántas jornadas pacifistas antes del referéndum? 2 has dicho. Una en Barcelona, que yo creo también que tengo algo. Y pues hubo varias, pero no sé, eso ya te lo tenía que mirar. Y fundamentalmente entonces había esta ponencia que era, si me la puedes enviar, era la que vosotras, digamos, de Burgos estabais más en línea. Sí. Y había varias, en cambio, posiciones distintas. Sí, habría más posiciones. Si consigues las ponencias de esos encuentros, seguramente podrás ver otras decisión. Te puedo mirar alguna más, pero vamos, seguro que tiene que haber... ¿Y cómo eran estas jornadas? Es decir, ¿cómo funcionaban estas jornadas pacifistas? Pues se presentaban por ponencias por grupos y luego se hacían como en diferentes salas. Había discusiones y tú te apuntabas a la que más te apetecía discutir. Y luego había debates más generalizados. O sea, que había debates simultáneos. Y al final no era tampoco para decidir algo, sino para debatir todos y todas juntos. Sí, como exposición de diferentes ideas. Y también se habló de la violencia, lo que estábamos diciendo antes. Sí. De aceptar o menos la violencia en algunos contextos. Claro. ¿Y teníais contacto con algunas mujeres revolucionarias, guerrilleras o algo así? Desde Burgos no. La verdad. ¿Había algún ejemplo o alguna referencia? Si te acuerdas algún nombre, no sé. Me suenan, sí, que hemos debatido, desde luego. No sé si me suena algo de Mirta, alguna nicaragüense, pero ahora no me acuerdo. ¿Qué podía ser? ¿Y había también mujeres católicas dentro de vuestros grupos? No, en Burgos no. No. ¿Y las mujeres católicas estaban en otros grupos o no? Yo creo que en esos momentos no. Las mujeres católicas todavía se situaban mucho a nivel general, así como ahora cada vez hay más mujeres católicas pues que se declaran más en el movimiento feminista y se plantean más el tema de la igualdad. En ese momento la verdad es que eran bastante conservadoras. Hay algún grupo que tengo contacto con ellas en jornadas feministas, pero en concreto las mujeres por el derecho a decidir, y creo que las invitamos una vez a venir a Burgos, pero la verdad es que son bastante minoritarias en esos momentos. Sí. Existen en Bilbao, que yo sepa, y en Madrid.
Y luego, en cambio, ¿qué visión teníais siendo, pues, en pleno la Guerra Fría de la Unión Soviética? Pues tampoco nos alineábamos con la Unión Soviética, no éramos prosoviéticos para nada, pero la verdad es que las críticas sobre todo iban hacia Estados Unidos. Ajá. Eso Sí. es verdad. Sí. Y luego, en cambio, pues, digamos que, y con respecto a las bases americanas, también había alguna reflexión sobre las bases americanas en España. Aquí en Burgos nos manifestábamos en general contra las bases militares, pero como aquí en Burgos no había, pues tampoco hacíamos nada específicamente. Entonces, Pero vamos, en el discurso general era OTAN no, bases militares, ni contra la instalación de misiles, etcétera, etcétera. Vale. Eso fue muy gracioso, no sé si te acuerdas tú, bueno, no sé si lo conociste, es que aquí hubo una intoxicación por aceite de colza, Sí, hubo sí. muchas personas muertas. Sí. Pues el otro día, revisando los periódicos, una de las cosas que se acusó al principio, que no se sabía de dónde venía la intoxicación, se le echaba la culpa a la base militar de Torrejón. Ah, también. ¿Y por ¿Lo qué? sabías? No, pero sabes que no me sorprende porque pues ha hecho un artículo sobre murales del movimiento anti-OTAN. Entonces tengo varias fotografías de murales que se realizaron por los grupos en esos años. Y hay uno que efectivamente, que está muy bien, pone como un cirujano visto desde abajo, y al lado que está como operando y que tiene pues como la bandera de Estados Unidos, que está operando como un hombre, y al lado tiene una como aceite. Ah, Y que supongo que era una referencia, como la interpretada yo, a la intoxicación del aceite de colza. Entonces Sí, sí, digo, pues. puede que, pues sí, que había como una directa asociación entre todo, digamos, los males del tiempo con... Sí, pues hay era- artículos en el país. En el país hay artículos, no te creas que uno y dos, bastantes. También en el acusando, país había. Sí. No, ¿Y en qué no sentido la base de Torrejón podía influir en el aceite? ¿Cómo? ¿Cómo se explicaban esta influencia de la base de Torrejón en el Pues aceite? parece ser que uno de los primeros intoxicados es de esa zona. De Torrejón. Y entonces, como coincide, dicen que eso tiene que venir, pues, a ver, yo creo que son un poquito como lo que hoy se llamaría bulos, ¿sabes? Sí, sí. Primero, ahora hay gente, ya sabes que con el tema de la pandemia, que dice que nos están echando algo. Sí, mucha gente, vamos. Ay, Mucha gente lo dice. Pues en Italia todavía más que en España, yo creo. Sí, que te Bueno. controlan, que hay, pues, de todo, vamos. Vale, pues entonces, como coinciden que uno de los primeros están cerca de la base, se considera que tiene que haber algo en la base que produce eso, cuando no se sabía, porque yo recuerdo todavía aquello que, me acuerdo que todas las cosas que echan la culpa, por ejemplo, fue a las fresas. Y me acuerdo que yo comí muchísimas fresas porque casi las regalaban. Y entonces, hasta que se supo de dónde provenía la intoxicación, pues pasó un tiempo, no fue fácil averiguar. Pero una de las, hace poquito viendo artículos de periódico, que estoy repasando, Lo miraré, lo buscaré, que también lo asociaban a... Me llamó la atención lo de que le echaban la culpa a la base de Torrejón de Ardoz. Sí. Luego estoy leyendo, pues acabo de leer un libro sobre la memoria oral de la base de Rota. Y es muy interesante porque había también ahí todo tipo de posiciones. También los padres que no querían que la hija salieran con americanos, por ejemplo. Pues había todas historias así.
Y luego la última cosa, luego te dejo en paz, es esta relación entre ecologismo, feminismo y pacifismo. Es decir, ya en estos años, en tu opinión, se va, digamos, desbrozando o en qué sentido había esta conexión entre pacifismo, feminismo y también ecologismo. En esos años con el ecologismo no hay tanta no hay tanta unión, hay más unión con el pacifismo. Uh-huh. El movimiento ecologista yo creo que empieza más tarde. Uh-huh. Yo le situaría más hacia los años más 90, Uh-huh. últimos de los 80, principios de los 90. Y aún así no fue tan grande como con el pacifismo. Yo creo que fueron 3 movimientos de respeto de unos hacia otros, sí. pero así como con el pacifismo y el feminismo sí que hubo mucha más unión, uh-huh. con el ecologismo no. Uh-huh. Uh-huh. Entendido. Y nada, y luego pues con los resultados del referéndum te sorprendieron o pues sí, estabais listos a perder, vamos. Fue una desilusión, claro, porque habíamos puesto mucho trabajo, mucha ilusión, mucho tiempo y entonces pues el resultado fue decepcionante, claro. Y es que, bueno, yo conocí a mucha gente que me dijo que cambiaron su voto en último momento, entonces... Gente progresista, digamos. Sí, gente conocida. Uh-huh. ¿Y por qué cambiaron su voto? Pues recuerdo una persona que me influyó mucho, bueno, más que me influyó, que me lo dijo así, porque hay gente pues sobre todo me dijo que yo no recuerdo, pero como que días previos al referéndum Felipe González debió de hablar en televisión, hizo una intervención muy importante y que en ese momento cambió el voto porque confío en él, así me dijo, confío en él. Uh-huh. ¿Qué? Sí. No me acuerdo. Uh-huh. O sea que bueno, supongo que serían votantes del PSOE o bueno, no sé, pero... Uh-huh. Uh-huh. Y en cambio, entonces vuestra idea era salir de la OTAN y que España fuera neutral. Claro. Que no estuviera con ninguno de los 2 bloques. Y en cambio, ¿qué visión pues teníais de la Unión, bueno, de la Comunidad Europea, que todavía, bueno, España entra en 1985-86, todavía no era parte de la Comunidad Europea, pero pues ¿cuál era vuestra visión de Europa? Sí, teníais una visión de Europa. Tampoco éramos tan europeos, yo creo. Pensábamos más en España en concreto. No. Tampoco pensamos que Europa... Yo creo que los beneficios que posteriormente nos ha traído formar parte de una comunidad, yo creo que entonces no éramos conscientes. Y de hecho incluso con Maastricht y tal, siempre veíamos más problemas que soluciones con Europa. Pero no era algo de debate. Uh-huh. Entonces, porque uno se imagina, es decir, en el debate para la entrada de España en la OTAN, por ejemplo, Felipe González conecta estrictamente el hecho que si España quería estar dentro de la Comisión Europea, tenía que ser también parte de la Alianza Atlántica. Entonces, en cambio, pues según lo que he visto también en la documentación, tampoco se hablaba mucho de Europa en esos grupos. No. Bueno, se hablaba mucho de la OTAN, pero muy poco de Europa, efectivamente. Tienes razón, sí. Y entonces, pues, y hay que considerarlo que España empezaba, digamos, a abrirse al mundo, porque antes con la dictadura, pues, prácticamente estaba aislada.
y entonces toda una transición también a nivel internacional del país que cambia, pues son años que cambian totalmente la posición, digamos, de España en el mundo, vamos. Claro, claro. Y la ultimísima pregunta, que ¿cómo, digamos, te acuerdas la transición, los años de transición? Has dicho que te cambiaron porque entraste, digamos, en la militancia política, en el activismo feminista, etcétera. Entonces tienes como un buen recuerdo, ¿qué tipo de recuerdos tienes? ¿Como años de grandes cambios o de decepción o como años en los que pues la gente efectivamente está cambiando? Hombre, yo lo recuerdo como los recuerdo bien, positivamente. O sea, de mucha implicación personal, dedicar toda prácticamente mi vida, eso es verdad. Todo, te voy a decir que mis vacaciones estaban condicionadas a cosas que hubiera, o sea que si había algo importante, las vacaciones eran secundarias. Mi vida personal también estaba condicionada a muchas cosas. En ese sentido, condicionaba mucho mi vida personal a mi militancia, digamos. Pero bueno, entrar en el feminismo para mí es muy liberador. O sea, no es nada victimista. Es descubrir, es abrir ojos, ¿sabes? Es encontrarte con compañeras. Es lo que te decía, que éramos, yo creo que muy abiertas, era muy liberador, ¿no? O sea, podíamos hacer cosas que hasta ahora no podíamos, discutíamos, sensaciones. Entonces, en ese sentido, incluso lo que te he podido comentar, que en algún momento, si había gente bien dentro del sindicato o en la calle que en algún momento te insultaba y te pudiera llamar puta o cosas así, es que no le dábamos mucha importancia porque estábamos tan convencidas y tan contentas. Pero de verdad os llamaban puta. ¿Y por qué os llamaban puta? Pues por defender cosas como el aborto o el divorcio. Es decir, que dentro de comisiones obreras había personas que defendían pues estaban en contra del aborto. Podrían, sí, claro. Había. Pero sí, era una minoría. Había personas que estaban en contra y a veces también personas que decían que hombres, hombres y mujeres. Y también mujeres, no te creas que son hombres. Sí. En esto yo siempre digo que he tenido a veces también muchos compañeros que han sido mis compañeros y aliados, y en ese sentido no estoy nada de acuerdo con las ideas del Partido Feminista, y mujeres que no por el hecho de ser mujeres han sido mis aliadas ni he coincidido con ellas. Sí. O sea, claro. Que eso no depende por el hecho de ser un sexo o de otro, ¿no? Sino de la forma de pensar que cada uno tiene. Y en las manifestaciones había niños y niñas. Sí, porque íbamos con nuestros hijos. Claro, esa es también la característica de estas manifestaciones en toda Europa, ¿eh? ¿Y te acuerdas cómo eran con los niños? Sí, pues ya ves, en una de ellas está mi hijo ahí con otros niños. O sea que en las manifestaciones íbamos con los niños y todas las compañeras, quien tenía hijos, porque había mucha gente, muchas mujeres todavía que en esa época, pues herencia de una entrega total, decidieron incluso no tener hijos, ya sabes. Pero sí, de hecho, mira, una de las cosas que sí recuerdo es haber ido a una manifestación, en este caso ecologista, contra una central nuclear en Garoña, y ahí mi hijo tenía 3 años. Y era un día de campo, o sea, estábamos con niños, la gente fue así, y un día bonito y tal. ¿Y qué pasó? Que intervino la policía con pelotas de goma, la Guardia Civil, porque era en el campo, y fue horroroso. Yo recuerdo de correr con un niño de 3 años por el campo, imagínate, y de ponerme detrás como diciendo, si me dan, que me den a mí, que no le den al niño. Y esa intervención policial
fue el hecho de que a partir de entonces dejaran de ir a esas manifestaciones con de niños. ser, y sobre todo de, bueno, o de reducirse mucho los niños y también de reducirse las personas. O sea, influyó muchísimo. ¿En qué año fue esta manifestación? Finales, Pues 86, 85, 86. Es decir, que todavía en 85-86 había una policía bastante agresiva. Sí. Durante todos los años 80, date cuenta que todavía las torturas están al cabo del día. Torturas. Está la desaparición de Nani, ya no solo en el País Vasco, a veces sí, en el porque... País Vasco, pero también en el resto del estado. Estos son unos chavales que están en Almería, que los tres chavales que detienen, creo que es en el 88-89, si no recuerdo mal, la desaparición del Nani. Y la práctica de las torturas era algo habitual todavía. Bueno, es que hasta bastante en los años 90, yo creo que ya en el movimiento de insumisión también recuerdo haber sufrido cargas policiales. Pero en las manifestaciones por la paz, no. En las manifestaciones por la paz, no, pero mira, un día, recuerdo otro día, que mira, eso sería en el 82, porque mi hijo tenía meses. Le habíamos dejado con una amiga y vino Juan Carlos a España, a Burgos, y entonces hicimos delante del gobierno militar pues ponernos con carteles protestando, y yo estaba haciendo fotos. Pero contra el rey. Sí, pero un poco, los carteles eran pacifistas, aunque era contra el rey. O sea, aprovechamos la visita de Juan Carlos, pero era y de hecho la concentración era delante del gobierno militar. Eso también lo recuerdo. No tengo fotos porque la policía me lo requisó y me detuvo. Y a mí y a John Kepa, por ejemplo, le apalearon, o sea, y le detienen también, y estamos los dos en comisaría, o sea que, y eso es en el 82. Bueno, ya sería 83, perdona, porque fundamentalmente nació en el 82, pero ya tenía 6 o 8 meses. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.